¿Cómo mantiene la calma Epicuro? El antiguo filósofo griego Epicuro puede parecer una figura improbable para enseñarnos cómo lograr una mente tranquila debido a su reputación como un buscador de placer indulgente. Desafortunadamente, las enseñanzas de Epicuro son gravemente incomprendidas por muchos. Si bien es cierto que, según Epicuro, el placer lleva a la felicidad, su filosofía tiende mucho más al ascetismo que a la indulgencia. Dentro de las enseñanzas de Epicuro, encontramos una curiosa receta para llegar a un estado de ataraxia, que se puede traducir como ecuanimidad o tranquilidad. A diferencia de los estoicos, Epicuro no estaba interesado en las virtudes tradicionales. En cambio, creía que participar en la cantidad correcta de placer, dado que esto se hace con sabiduría y moderación, es la clave para una vida feliz. Este video explora cómo un epicúreo logra paz y tranquilidad. ¿Cuáles son los ingredientes para una paz y existencia tranquila? Según Epicuro, hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, necesitamos manejar nuestros placeres. En segundo lugar, tenemos que dejar de lado los infundados miedos que nos impiden alcanzar la paz mental. ¿Pero cómo hacemos esto? Empecemos con el primero. Gestiona tus placeres. El lado ético de la filosofía de Epicuro gira en torno al placer. Una definición simple y modesta de Epicuro: el placer es la ausencia del dolor. La ausencia de dolor no se logra mediante la insensatez indulgencia en lo que consideramos placentero. Requiere una cuidada coreografía de placer y, por lo tanto, conocimiento suficiente sobre el placer. Epicuro notó que los placeres que deberíamos perseguir conducen a la satisfacción y no implican dolor. Distinguió dos tipos de placer: mover placer y placer estático. Los placeres conmovedores son placeres que implican una estimulación activa de los sentidos, que sucede, por ejemplo, cuando comemos una barra de chocolate. El placer estático es el sentimiento de satisfacción que sigue cuando nuestra hambre es satisfecha. Así, la sensación de no necesitar nada más y la ausencia de dolor del hambre. El placer estático es la mejor forma de placer según Epicuro, y podemos alcanzar este placer cumpliendo nuestros deseos naturales de las cosas que son necesarias para la supervivencia. Epicuro distinguió los deseos naturales y deseos vanos. Los deseos naturales se pueden dividir en necesarios y deseos naturales innecesarios. El alimento, la vivienda y el descanso son necesarios y naturales. Caviar y vino caro, servidos en una bandeja de plata, satisface nuestro deseo natural de comida, pero no es necesario comer tan lujosamente. Además, el lujo es mucho más difícil de obtener que las cosas simples y básicas. Entre los deseos vanos están la fama, la riqueza, la inmortalidad y poder. Estos deseos son insaciables porque no tienen límite natural. Generalmente, también son difíciles de obtener y difíciles de mantener. Perseguir estos placeres conduce a más antojos, y por eso siempre nos sentimos inquietos y nunca contentos. Según Epicuro, los deseos vanos no son natural, pero basado en ciertas ideas hechas por el hombre. El consumismo que alienta la cada vez mayor acumulación de bienes es un ejemplo de ello. Epicuro creía que para alcanzar la paz interior, debemos apuntar al cumplimiento de deseos naturales necesarios, porque son abundantes y tienen un límite natural, es decir,
que nuestros cuerpos nos dirán cuándo estamos llenos. Por supuesto, hay algo como comer en exceso o beber demasiados líquidos, por lo que debemos moderar cualquier cosa que hagamos. Como la mayoría de la gente ha experimentado en sus propias vidas, entregarse al placer siempre llega con un precio. Beber demasiado es genial por unas horas, cuando estamos en la cima del zumbido alcohólico. Pero beber veneno viene con problemas mentales y consecuencias físicas, como deshidratación, depresión, dolor de cabeza, ansiedad, náuseas y vómito. Cosas como gastar demasiado, comer en exceso, usar las drogas y la promiscuidad vienen con sus propios precios a pagar. Cuando eliminamos los deseos vanos e innecesarios, dejamos de experimentar el dolor de no tener lo que es difícil de conseguir y disfrutar de la satisfacción de nuestras necesidades básicas que son tan fáciles de cumplir. La ausencia de la ansiedad de no cumplir los propios deseos en el futuro conducen a la ecuanimidad. 2. Deja ir los miedos infundados. Epicuro observó que los humanos se cargan a sí mismos con dos miedos colectivos: el miedo a Dios y el miedo a la muerte. Según su filosofía, no deberíamos dejarnos afectar por tales miedos irracionales. Epicuro rechaza la idea de un omnipotente y Dios omnibenevolente. Aunque los dioses son parte de su teología, él creía que ellos no se preocupan por nosotros. Según él, los dioses son seres perfectos y su implicación con nosotros, humanos inferiores, iría en contra de su naturaleza perfecta. Por lo tanto, la intervención divina está fuera de cuestión. Según Epicuro, lo que le da sentido, si consideramos el tamaño inconmensurable del universo y luego pensar que es todopoderoso el Creador, realmente le importaría si mirara un video sucio anoche. Epicuro argumenta que nuestra creencia en un omnipotente y Dios benévolo solo nos vuelve supersticiosos. La perspectiva de ser castigados por nuestras fechorías lleva a un miedo innecesario. Muchas personas religiosas llevan sus vidas basadas sobre este miedo al castigo divino. Claro, este sistema mantiene a la gente a raya, pero también causa sufrimiento. Por lo tanto, debemos rechazar esta creencia según Epicuro, que sustenta en la siguiente formulación resumida por el filósofo David: si Dios es incapaz de prevenir el mal, entonces Él no es todopoderoso. Si Dios no está dispuesto a prevenir el mal, entonces Él no es del todo bueno. Si Dios está dispuesto y es capaz de prevenir el mal, entonces, ¿por qué existe el mal? Otro miedo que debemos dejar ir es miedo a la muerte. Epicuro describió nuestros cuerpos como obras de mimbre, de átomos que se desmoronan una vez que muramos. Cuando nuestros cuerpos se descompongan, sus átomos serán liberados en la danza atómica del universo y formar parte de otras cosas. Cuando morimos, nuestra experiencia del mundo se detiene, como no podemos percibir nada. Epicuro rechaza la idea teísta de un después de la muerte, porque los dioses no se preocupan por nosotros. Así la muerte simplemente significa el fin, y no puede ser experimentado porque no hay nada que experimentar. Entonces, ¿por qué preocuparse por eso? La muerte no es nada para nosotros, porque lo que ha sido disuelto no tiene experiencia sensible, y lo que no tiene experiencia de los sentidos no es para nosotros. Entonces, así es como Epicuro mantiene la calma.